Bienvenidos a La Caja Mágica, un programa para el autoconocimiento y desarrollo personal, donde revelamos secretos y principios que nos permiten descubrir la magia que hay en nuestro interior. Producción a cargo de Volcán Online Radio y Estarbien.life. Presentado por Isis Martín del Campo. Nuestro invitado de hoy, Livio Silva, director adjunto de Me Conozco y Trasciendo, Comunidad para el Autoconocimiento. Tema de hoy, el autoconocimiento en tiempos de cambios y crisis. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Isis, por la invitación. Gracias a todos por la invitación desde la Caja Mágica, desde el programa. Y bueno, acá estamos todos en cuarentena, ¿no? Como dicen, todos en casa. Estoy en la Ciudad de México en este momento. Sí, con mucho gusto. Como tú bien decías, bueno, vuelvo a repetir, mi nombre es Livio Silva. Estoy aquí en la Ciudad de México y estoy desde hace tiempo como director adjunto de esta comunidad, de este instituto que se llama Me Conozco y Trasciendo. La fundadora honoraria, la fundadora principal o original de todo este proyecto que es muy lindo es Katia Morales, ¿verdad? Que nació todo esto desde la ciudad de... Todo esto empezó por Guadalajara, bueno, y ahora tenemos una comunidad que incluso hasta es virtual, ¿no? Es decir, tenemos unas redes sociales donde participan muchas personas desde distintas sedes en el mundo, distintas personas que se conectan a seguirnos y a buscar información. El objetivo principal de Me Conozco y Trasciendo, para resumírtelo muy sencillo, es ayudar a las personas a que se auto-observen, se autoconozcan y trasciendan, ¿no? Yo creo que lo pudiésemos resumir en esas tres palabras: autoconocerse, autoobservarse y trascender. Y en estos tiempos, como tú bien decías, el autoconocimiento es una herramienta muy útil, ¿no? A ver, nosotros estamos todo el tiempo, ¿verdad?, conectados a las redes sociales, recibiendo y enviando información día a día. Pero recibimos mucha información y muchas personas también participan de forma muy rápida en captar información que a veces no necesariamente es la información que necesitamos obtener. Entonces, en estos momentos tenemos que ser muy precavidos, tenemos que ser muy cautelosos con qué tipo de información recibimos y enviamos hacia las redes, ¿no? Esto es parte del proceso también de autoconocerse, ¿no? Siempre en autoconocimiento hablamos de estar presente, de estar presente, de estar justo en este momento, de poder tener la intuición necesaria para determinar qué información es valiosa, qué información me aporta, qué información me quita lo que llamamos energía, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que es Me Conozco y Trasciendo, pues es una comunidad que tenemos, un instituto donde no solamente ayudamos con terapia a las personas, ¿verdad?, sino que también damos cursos en línea, damos cursos de forma física en diferentes áreas, en muchas áreas, ¿no? Para comentarte varias, como biodescodificación, enneagrama, entre otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, ahorita un programa que llamamos Programa de Tributo al Conocimiento, ¿no? Que lo arrancamos hace ya casi un poco más de un mes, y donde tenemos un formato que llamamos embajadores. Son personas que son expertos en diferentes temas, lo llamamos hasta maestros, y todos los días cada uno de estos embajadores en nuestra comunidad, en nuestras redes sociales, aporta información que les ayuda a las personas que están participando o siguiendo la comunidad para aprender muchas cosas, ¿no? Muchos temas que son muy valiosos en estos días, ¿no? Sí, es realmente lo que hacemos. Por días tenemos un tema, un par de temas. Lo que hacemos es colocar esta información en la comunidad, y ya las personas que tienen dudas al respecto, pues nos hacen las preguntas y se vuelve un foro, un chat de participación muy interactivo, porque nosotros lo que hacemos es que las dudas que tienen las personas, pues las canalizamos, ¿no? Yo de profesión trabajo en telecomunicaciones, ¿correcto?
pero desde hace un par de años empecé a tener esta búsqueda, ¿verdad? De conseguir ciertas herramientas, ¿verdad? Sí, hace muchos años empecé, bueno, a leer muchas informaciones en libros, ¿no? Un poco de metafísica, un poco de física cuántica, y por ahí empecé a entender también, me acuerdo un libro que leí hace, bueno, como a los 16 años que se llama El poder de la mente, ¿no? Entonces ahí empecé como a tener toda esta búsqueda de siempre buscar una especie de explicación a las cosas que suceden, que tal vez a veces de forma tradicional no se cuenta con esa información. Pero yo creo que todo se avanzó muy rápido cuando en el 2013 participé de unos talleres muy interesantes que se llaman Taller de Desdoblamiento del Espacio y el Tiempo, con un científico francés que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet. Y ahí en estos talleres empecé también a conocer pues múltiples personas que están en toda esta, por decirlo así, en esta área de crecimiento, ¿no? Personas que algunos conocían de diferentes tipos de conocimientos y fui comenzando a participar en comunidades donde fui aprendiendo a conocer diferentes temas que eran desconocidos para mí, ¿no? Y ahí comencé a interesarme más por todos estos temas de autoconocimiento y fui pues participando de muchos cursos, ¿no? Estos cursos estos talleres de desdoblamiento del tiempo y del espacio, pues los hice como por un periodo de 4 años, pero en paralelo fui haciendo otras cosas, ¿no? Y por allí, bueno, he hecho varios entrenamientos interesantes, he participado de algunos talleres con Greg Braden, con Joe Dispenza, con Bruce Lipton, talleres propios de la misma comunidad, de la misma comunidad que tenemos, del mismo instituto que tenemos de Me Conozco y Trasciendo, donde hice un curso de autoconocimiento, donde empecé a conocer las teorías de los diferentes tipos de eneatipos de personalidad con el eneagrama. Eso me llevó a participar incluso de una certificación internacional. Y en la misma comunidad, pues también desde hace un par de años venimos siendo facilitadores lo que es un curso de milagros, ¿no? Y todos los días, pues nosotros enviamos las lecciones y los textos del libro de un curso de milagros. Entonces, todo esto es una serie de informaciones y conocimientos que hemos tratado de desarrollar de forma muy sistemática para también entregárselos a las personas de una manera bastante sencilla, porque todo esto que aprendes en muchos años y también de la misma experiencia personal, pues a veces hay que ponérselo a las personas en lenguaje sencillo, ¿no? Antes de comentarte un poco qué es el pensamiento benevolente, me gustaría hacer como un repaso muy breve, perdón, por unos términos o algunos conceptos adicionales para que cuando explique el por qué utilizamos el pensamiento benevolente en nuestros días, nos ayude en muchas cosas, ¿no? Entonces, antes de pasar a hablar de pensamiento benevolente, me gustaría comentarte, bueno, de que somos seres totalmente energéticos, ¿verdad? Somos seres que vibramos todos los días con cierto nivel de frecuencia de energías y esas energías pudiésemos representarlas o incluso hasta describirlas como emociones, pensamientos y hasta cualquier situación que esté relacionado a, a una emoción, ¿no? Entonces, nosotros lo que empezamos a darnos cuenta es de que somos seres totalmente que intercambiamos energías. Podemos estar muy ahorita muy alegres y de pronto ocurre algo y nuestra energía baja un poco, ¿no? Y de pronto nos podemos sentir como, no sé, un poco angustiados, un poco preocupados, un poco exaltados por alguna situación. Entonces nosotros simplemente intercambiamos energía todo el día. Esta energía pues es infinita, es la energía que nosotros como seres universales recibimos de nuestro cosmos, ¿correcto? Entonces esto no quiere decir que aunque tú estés muy lejos de mí ahorita, yo no sienta o no intercambie energía contigo. Entonces somos parte de un todo, ¿no? Por decirlo así, como seres humanos somos la suma de todas las energías que están presentes en todos los seres humanos, ¿no? Y entonces ahí empezamos también a discriminar un poco en cuáles energías son buenas y son un poco malas. Y empezamos a hablar de que si todo lo que son
energías de alta vibración, de una frecuencia muy alta, son las que nosotros conocemos, y para explicarlo muy fácilmente, como las positivas, ¿no? La energía del amor, la energía de la compasión, la energía, por ejemplo, de la esperanza, de la fe. Y las de alta frecuencia son energías que nos mueven y nos mantienen hasta activos, nos mantienen muy bien, nos mantienen en un estado de felicidad o de alegría, ¿no? O de tranquilidad, de paz, ¿no? Y después, pues están todas las energías que también son de baja frecuencia y que están también relacionadas a emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puede estar la tristeza, la angustia, el miedo, la depresión, y así como estas hay muchas, ¿no? Entonces, es muy importante, ya voy a explicar un poquito más el concepto del pensamiento benevolente y por qué lo utilizamos y para qué lo necesitamos, pero es muy importante que la base también está relacionado con lo que nosotros sentimos como seres energéticos, con lo que nosotros pensamos y también hacemos, ¿no? En el día. Ahí viene un poco lo que es toda esta información o todo este concepto de pensamiento benevolente. Lo aprendí con Jean-Pierre Garnier Mallet en los cursos o los talleres de desdoblamiento del tiempo y el espacio. Y ahí, para explicarlo en breve tiempo y de forma muy sencilla, comentamos de que cualquier pensamiento que nosotros tenemos genera la manifestación de ese pensamiento en otro tiempo, ¿no? Y entonces, cualquier cosa que nosotros pensamos, esa información que está en forma de energía, porque el pensamiento es una forma de energía, ese pensamiento se manifiesta en un tiempo. Y en esos tiempos, nosotros en las teorías del doble y el espacio le llamamos los futuros potenciales, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo piense se está manifestando en otro tiempo que está más acelerado, donde hay un cuerpo energético de esa misma persona que está generando el pensamiento en este momento presente, y que nosotros, en las teorías del desdoblamiento del tiempo y el espacio, llamamos doble cuántico o el yo energético que tenemos y que está viviendo por nosotros en ese tiempo lo que nosotros estamos pensando. ¿Qué quiere decir esto? Es como decir que cualquier cosa que yo piense o sienta genera de forma energética una manifestación. Esa manifestación, en algún momento, de todas esas futuras posibilidades, se va a manifestar en nuestro tiempo presente. Estamos todo el tiempo creando. Sí, cualquier pensamiento es energía creadora. Sí, acá por decirlo así, la base o el origen de todo esto radica en que nosotros, como seres individuales, estamos creando todo este futuro potencial que no es solamente nuestro. Es decir, todo lo que yo piense, eh, no necesariamente yo lo voy a manifestar. Aquí, para explicarlo muy, muy fácilmente. Por poner un ejemplo, puede ser que, que tú pienses o que se te venga a la mente de que tú vas a hacer algo malo a una persona, ¿correcto? Pero puede ser que no lo hagas, pero ya lo pensaste. Entonces, en toda esa cadena de futuros potenciales, esa energía que se tiene que manifestar, porque la energía finalmente ni se crea ni se destruye, sino nada más se transforma, finalmente se tiene que manifestar. Y aunque nosotros no lo manifestemos, una persona que esté en una baja frecuencia de vibración recibe esa energía y ejecuta por ti lo que tú generaste, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de que una forma de minimizar muchas cosas que nos están pasando, muchas cosas que pasan en este momento
en nuestras vidas y en nuestra sociedad y en nuestro mundo, las estamos generando todos, no solamente yo, el de al lado, o la persona que vive, no sé, en Estados Unidos, o en Chile, o en Francia, en lo que sea, sino todos como un colectivo estamos generando las cosas que están sucediendo. Y se crea como una especie de bola de nieve, ¿no? Entre más nosotros empezamos a tener pensamientos o energías de baja frecuencia, pues generamos más las cosas que nos están pasando. Entonces en todo esto que nosotros, y que yo abogo, y como tú dices muy bien, soy súper defensor de lo que es el pensamiento benevolente, y siempre estoy hablando de esto con todas las personas de la comunidad y con otras personas, es que una forma de minimizar esto es siempre mantenerse en benevolencia. Jean-Pierre dice que se necesitaría, es súper científico y súper físico y saca sus cuentas y todo lo demás, ¿no? Porque finalmente toda esta teoría del doblamiento y el espacio, de alguna forma u otra, no es algo que, que no ha sido comprobado, es algo que se ha comprobado y ha sido catalogado y verificado. Pero si hay una cuenta simple y más o menos dice que si 144,000 personas en un segundo específico tuvieran un pensamiento benevolente, algo en nuestro mundo se resolvería, ¿no? Ahora, no es tan fácil que 144,000 personas en un segundo estén pensando lo mismo, ¿no? Pero entonces ahí es donde nosotros podemos ser como colaboradores, ¿no? Así, ese pequeño granito de arena en toda esta evolución como seres que tenemos, ¿no? Sí, este es un momento realmente transformador, ¿no? Incluso si tú ves en todas las redes sociales, las personas que tienen cierto nivel de crecimiento, dice, pues si en este momento, con esta situación, las personas realmente no cambian su forma de pensar y de sentir, pues estamos mal, ¿no? Así como que este es el mejor momento, ¿no? El mejor momento para que todos en unión, en compasión y en empatía sintamos esa solidaridad que se requiere, ¿no? Y esto no solamente es ante este evento, ¿no? Es, por ejemplo, cuando existe una catástrofe natural, siempre todos nos sentimos identificados o alineados o en empatía con esa situación, ¿no? O cuando va a ocurrir, por ejemplo, a veces se ha visto, aquí en México lo vivimos, ¿no? Cuando venía un huracán categoría 5 que iba a ser desastre, pues al final no hizo nada. Ahí lo que pudiésemos pensar es que una cierta cantidad de personas con un alto nivel de vibración llegaron a esquematizar de que eso no ocurriera, ¿no? En estos tiempos, ahí tenemos que cuidar mucho nuestras energías, ¿no? Porque es muy fácil o es muy impredecible ver cómo reaccionamos nosotros a las energías. Y nosotros somos seres que intercambiamos todos los días esa energía, ¿no? Es decir, por ejemplo, si te metes a un metro y tú, por decirlo así, ibas con una buena vibra, pues toda la energía densa de muchas personas que están de pronto molestas porque se tuvieron que parar temprano, porque de pronto no van a llegar temprano a su trabajo o lo que sea, te comienza a ti a absorber esa energía y te sientes pesado, y de pronto llegas a las 9 de la mañana a tu oficina, a tu trabajo, y ya estás cansado, y tú dices, pero ¿qué pasó si yo salí bien de mi casa, no? Entonces, ahí es donde el pensamiento benevolente juega un rol fundamental, no solamente en este tipo de situaciones, sino en cualquier tipo de situaciones. Sí, aquí la clave, y para explicarte primero, antes de cómo practicarlo, de decir qué es un pensamiento benevolente. Un pensamiento benevolente es, por decirlo así, estar en benevolencia con una situación, con una persona, en un momento específico, ¿correcto? Benevolencia es que si nos vamos como a la cita aquella famosa que nosotros conocemos, es de que no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O hazle al prójimo lo mismo que te gustaría que te hicieran a ti. Es como que si yo veo
a cualquier situación, pues yo con cierta energía de amor, de paz y de compasión, le deseo algo a una persona. Ahora, esto, y como bien lo dice mi maestro Jean-Pierre, no es algo que deberíamos utilizarlo, por decirlo así, a diestra o siniestra. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que conocemos un poco del pensamiento benevolente, lo usamos solo cuando es necesario. Cuando algo se viene a la mente, es como por decirlo así. Ante cualquier situación que tú te sientas de pronto de que pierdes energía, cuando pierdes energía ya estás sintiéndote de que algo con baja frecuencia o algo te está quitando esa energía, trata de estar en ese momento presente y darte cuenta qué es lo que está pasando para tener un pensamiento positivo hacia esa situación o hacia ese acontecimiento. Si en el día no te pasa nada, o si no pasa nada extraordinario, lo más recomendable es lo que nosotros llamamos que en el proceso de adormecimiento, que es cuando uno ya casi se está quedando dormido, los últimos 5 minutos antes, uno entra en un nivel de vibración en donde en ese nivel de vibración, si algo se te viene a la mente, en ese momento tienes un pensamiento benevolente hacia esa persona, situación o cosa. En ese justo momento es el mejor momento porque ocurre un proceso que se llama REM, que es cuando te estás quedando dormido, tus ojos comienzan a moverse muy rápidamente y tú entras en un nivel de frecuencia donde te vas a conectar con tu doble, ¿no? Posiblemente al mediodía lo pudieses hacer, pero si estás en tu oficina, pues no te vas a ir a dormir para tener este tipo de conexión, ¿correcto? Ahora, eso no quiere decir que igual tú no seas una persona benevolente o que no estés en benevolencia o pensando de forma positiva. Te voy a poner un ejemplo. Aquí, bueno, tú sabes, aquí en la Ciudad de México el tráfico es súper fuerte, ¿no? Súper denso para ir de un sitio a otro. Es una ciudad muy grande y para ir de un sitio a otro, pues a veces las distancias son largas y también el volumen de carro también lo es. Lo he puesto en práctica. Es decir, he estado a veces atorado en el tráfico, pero necesito llegar a mi oficina a una reunión y comienzo a tener como pensamientos positivos, benevolentes hacia las personas, hacia los otros conductores que están en ese momento y diciéndole, pues, esto tranquilo, es decir, vas a llegar a tu trabajo a tiempo, pues todas estas situaciones que te están pasando ya van a dejar de pasar. E increíblemente de pronto empieza a fluir todo el tráfico bien. Pero es porque es como somos seres energéticos, toda esa vibra la hacemos llegar a las personas, ¿no? ¿Qué pasa? No podemos tener pensamientos benevolentes o estar en benevolencia si no estamos en un nivel de frecuencia de vibratoria alta, ¿correcto? Nosotros como personas. Entonces, una de las cosas que más nos quita la capacidad de estar en ese nivel de vibración alta es pues tener emociones o pensamientos de energías bajas, ¿no? De vibración. Entonces, por ejemplo, si tenemos miedo, la idea sería utilizar pensamientos benevolentes o pensamientos positivos para poder susyagar ese miedo que nos imposibilita o nos deja paralizado para hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, en estos tiempos, las situaciones que con las cosas que pasan, bueno, ahorita que tenemos lo del coronavirus, pues las personas tienen miedo. Es decir, las personas realmente están angustiadas, tienen miedo de contagiarse, tienen miedo de tener la enfermedad y tal vez de pasarla por un rato mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros recomendamos con todo esto es, pues, no tener miedos ni dudas, ¿no? Lo llamamos miedos, no tener miedos ni dudas, sino estar siempre positivamente pensando de que vas a estar protegido, de que vas a estar bien. Y una de las cosas que nosotros decimos es que esto que está pasando realmente ya pasó.
¿no? Y esto viene de un principio que es precisamente de que finalmente lo que nosotros estamos haciendo en este momento, o por lo que nosotros estamos pasando, ya lo vivió nuestro yo energético en otro tiempo. Entonces, ese yo ya lo creamos, pero si nosotros en ese nivel de benevolencia, en ese nivel de pensamiento positivo, les hemos dado las herramientas para que nuestro doble energético nos haya seleccionado de todos esos futuros potenciales que te mencionaba antes, o le pudiésemos llamar como todas las múltiples posibilidades de materialización en el momento presente de lo que nosotros ya creamos. La única manera de que esto ocurra es con pensamientos benevolentes y positivos, ¿no? Por supuesto, en esta era de estar en línea y estar en redes sociales y estar todos conectados, se hace un poco arduo, ¿no? Un poco difícil. ¿Por qué te lo digo? Porque finalmente a veces no estamos totalmente en control de toda la información que recibimos. A veces estás, por ponerte un ejemplo, estás en un chat de WhatsApp y así como hay personas que envían información que te genera valor, que es positiva, de pronto pues te colocan noticias que no son muy buenas, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros, ya con solo ver esa información, estamos aportando en información de baja frecuencia a la generación o a la creación o materialización de cosas que necesariamente no la vamos a hacer nosotros, pero pueden ser que sucedan, ¿no? Y importante es que si no estamos en un nivel de vibración alta y con pensamientos benevolentes, termina también sucediendo lo que nosotros llamamos los parásitos o las energías de baja vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros recibimos información a través de nuestro yo cuántico, nuestro doble cuántico, información que es positiva y valiosa, tal vez puede ser que estando en un nivel de baja frecuencia, recibimos información de lo que llamamos los gusanos energéticos o los parásitos. Finalmente recibimos información que no es buena para nosotros. Y por supuesto, pues tenemos una materia, tenemos un cuerpo, ¿no? Y si nosotros recibimos pues informaciones o energías de baja frecuencia, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Pues también se puede enfermar, ¿no? Y ahí es cuando hay personas que a veces, por ejemplo, aunque duerman toda la noche, de pronto amanecen ya cansados, ¿no? Porque no se conectaron, no recibieron la información que era necesaria. Los gusanos energéticos o lo que nosotros llamamos el parasitaje energético es todas esas informaciones o vibraciones de baja frecuencia que nos llegan y todas estas informaciones finalmente las vamos a canalizar nosotros, ¿no? Por eso nos debemos cuidar muchísimo. Es decir, la verdad que nosotros debemos colaborar nosotros como ciudadanos, debemos detenernos un momento en estos tiempos de crisis, debemos detenernos un tiempo a pensar cómo nosotros podemos contribuir, ¿no? Como ser portadores de buenas noticias, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en muchas redes sociales, pues tratar de canalizar información positiva, ¿verdad? Porque cualquier información que nosotros veamos y que sea negativa, nosotros la pensamos y esa información que se convierte en energía se va a materializar de alguna forma u otra. Entonces nosotros se crea como una especie de lazo energético, ¿correcto? Por decirlo así en inglés, un loop, ¿no? Entonces nosotros estamos recibiendo información que no es muy buena, pero la vemos, la pensamos y como esa energía, nosotros mismos la volvemos a inyectar, por decirlo así, al sistema, a la Matrix, sí. Entonces, acá la mejor recomendación en estos tiempos es estar tranquilos, es decir, estar pensando de forma positiva de que todo esto ya pasó, de que no te pasó nada. Yo siempre lo digo, esto ya pasó, ¿no? Y así como ya pasó, todo estuvo bien, ¿correcto? Y es un mensaje muy potente porque tú le estás diciendo al universo de que te sientes bien, de que ya pasó, ¿verdad? Entonces,
la verdad que cuando, no sé si te ha pasado, Isis, de que a veces, a ver, por ponerte un ejemplo, tú que te estás acostumbrada a hacer las entrevistas y estas sesiones en línea y también de forma personal. De pronto llegas a entrevistar a alguien o de pronto llegas a tener una sesión parecida a esta y de pronto te comienza por decirlo así, a recibir mucha información que tú dices, ¿y esta información cómo me llegó, no? Esta información yo no lo había pensado así, pero sucedió bien, ¿no? Y fluyó todo y hablamos del tema y todo estuvo grandioso. Y tú dices, ¿cómo sucedió? ¿Y cómo sucedió, no? Y entonces precisamente partiendo de ese principio de que esto ya pasó es porque tú ya lo habías vivido, es decir, tu doble cuántico ya lo había vivido. Entonces en este momento presente tú lo sientes como si estuvo súper genial y grandioso, pero es porque ya esa experiencia ya había ocurrido, ya la habías tenido. Y entonces ahí es cuando utilizamos este principio para poder sobreponer muchas cosas, ¿correcto? Para poder estar en este momento con un cierto nivel de vibración alta, con mucho positivismo, con pensamiento benevolente, pensando de que vas a tener, por decirlo así, creo que tú lo habías mencionado al principio, como, y para nosotros no es un secreto de que si tenemos un alto nivel de vibración de energía o de emociones, pues nuestro sistema inmunológico también está bastante fuerte, ¿no? Y es parte de lo que se habla ahorita, ¿no? Si tú tienes miedo, pues tu sistema inmunológico está muy débil y te puedes enfermar, ¿no? Puedes canalizar y recibir todo este tipo de informaciones que no son las que quieres, ¿no? Entonces, volviendo un poco más atrás, pues en la comunidad, ahí día a día, pues tratamos de aportar y de dar estas enseñanzas a las personas para que puedan ver las situaciones de la vida de una forma diferente, ¿no? Y yo quiero aclarar algo, ¿no? Para que no se malinterprete. No necesariamente quiere decir que, aunque estés en benevolencia o con pensamientos benevolentes o positivos, no quiere decir que no te sucedan cosas malas, ¿no? Porque de pronto la gente lo puede malinterpretar y decir, bueno, es que, este, sí, pero a ver, el concepto se sustenta en que nosotros vamos a traer nuestro mejor futuro potencial, de todas las múltiples posibilidades de que sucedan cosas, vamos a traer el mejor para nosotros, sin dudas, ¿correcto? Ese, sí, ese, ese mejor futuro potencial no quiere decir que no necesariamente no sea malo, porque depende mucho también del punto de observación de cómo veamos las cosas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A veces vas a tomar, no sé, un vuelo, llegas al aeropuerto y te dicen, pues el vuelo se retrasó, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ves lo típico que de 100 personas que están en el vuelo, 70 están molestas, 20 tal vez no le importan y a 10 tranquilos, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que decir, pero realmente, ¿por qué se retrasó? Si no sabemos si se retrasó es por algo, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo así, ¿no? Y entonces ahí es donde me tranquilizo y digo, bueno, si se retrasó es por algo. Si hoy saliste de tu casa y siempre ibas a un sitio por la misma vía toda la vida, pero un día te fuiste por otro camino que no es el habitual, pues si te fuiste por ese camino es por algo, ¿no? Y es ahí donde nosotros, tal vez, es una recomendación y una de las cosas que le quiero aconsejar a las personas es que siempre traten de, de no molestarse por las cosas que nos pasan en el primer o segundo segundo, sino que traten de respirar y de tomarse un tiempo y tratar de bajar un poco esa energía de tal vez de que las cosas no te suceden como tú las tenías planeadas o como tú las tenías planificadas y empieces a pensar por qué pasan las cosas, ¿no? Ahí, por decirlo así, finalmente
nuestro yo energético, el doble, o como lo queramos llamar, se comunica con nosotros de muy diversas formas, ¿no? Y ahí es donde, pues, como bien decían nuestras abuelas, pues eran muy intuitivas, ¿no? Y decían, pues no vayas a salir ahorita que va a llover porque te vas a enfermar. Y salías y te enfermabas, ¿no? Pero porque realmente ya lo había sentido, ¿no? Ya sabía que si eso ocurría era así, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que jugar con herramientas, ¿no? Entonces, autoconocimiento no es leerse un libro de autoconocimiento y conocer de tantas cosas. Sí es muy valioso, por supuesto, entender y conocer y aprender, pero autoconocerse es sentir lo que tú con dones naturales tienes, ¿no? Es decir, lo que, por ejemplo, llamamos el instinto, que es muy relacionado a lo que es nuestra capacidad de responder y reaccionar, que es parte de nuestro yo animal, pero también de la intuición. La intuición es lo que sentimos, ¿no? Como esa primera sensación de que sientes algo y después lo piensas, ¿no? Sí, y canalizar un poco esas intuiciones o esos pequeños mensajes que a veces te llegan, ¿no? Y decir, ay caray, pero ¿por qué estoy sintiendo esto, no? Entonces tal vez debo hacer esto, no lo debo hacer. Entonces, finalmente ese autoconocimiento con diferentes herramientas que tenemos hoy día nos puede ayudar a estar en cierto nivel de paz y tranquilidad en estos momentos, ¿no? Y poder canalizar cosas buenas y aportar y ayudar a las personas, ¿no? En una charla que hicimos el viernes pasado, no sé si te acuerdas, hablaba del instinto alfa, ¿no? Y el instinto alfa, por explicarlo así, es aquella capacidad que tienen ciertas personas de contener y de dar confianza y seguridad a otras personas o a una masa, ¿no? Y el ejemplo típico o el que más conocemos es como los pilotos de los aviones, ¿no? Que los pilotos de los aviones pues saben que viene una turbulencia fuerte, pero ellos con toda la confianza le dicen a las personas de que no va a pasar nada y las personas se tranquilizan, ¿no? Fuera muy diferente si el piloto dijera, no, pues viene un nivel de turbulencia y agárrense y amárrense bien y todo lo demás, ¿no? Pero entonces nosotros como personas que estamos en este mundo para aportar y para ayudar a los demás y, como por decirlo así, para dar un servicio como el que damos en Me Conozco y Trasciendo, pues tenemos que ayudar a las otras personas que no ven esto, ¿no? Sí, si nosotros tenemos cierto nivel de observación, cierto nivel de visualización de algunas cosas, pues debemos ayudar a los que no la ven, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer mucho en nuestra comunidad, ya sea con nuestras redes sociales, con nuestros chats de autoconocimiento, pero también con los cursos que damos, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, en Facebook, tenemos la página de Facebook de Me Conozco y Trasciendo, la pueden buscar. Pueden pedir más información por la página de Facebook y nosotros ahí con todo el gusto les vamos a dar las indicaciones para que ellos puedan unirse a los programas, ¿no? Sí, y desde Me Conozco y Trasciendo, bueno, y también en el nombre de Katia Morales, que es la fundadora de Me Conozco y Trasciendo, pues queremos darte gracias a ti y a la Caja Mágica por permitirnos este espacio para aportar, para dar información, para dar ideas y que las personas se sientan a gusto, ¿no? Lo importante es que las personas vean las cosas de manera diferente y empiecen a aprender y autoconocerse, ¿no? Para evolucionar, pues necesitamos autoconocernos un poco más, ¿no? Sí, básicamente a todos los que ya nos conocen y nos siguen y que están siempre atentos y a todas las nuevas personas que nos están escuchando por primera vez, pues gracias, ¿verdad? Gracias. Ahí mi recomendación final es que traten de estar siempre en un nivel de vibración alta, ¿verdad? Así traten de evitar informaciones y no solamente informaciones, hasta a veces hasta personas, ¿no? Eh, las famosas personas que a veces están como vibrando siempre mal, ¿no? Están como siempre viendo todo mal, ¿no? Pues ahí hay que tratar de evitar pues, situaciones, personas y pensamientos y realmente tratar de colaborar para que tengamos una vida un poco más
tranquila, ¿no? Un poco mejor, y qué más que no, es decir, que utilizar el pensamiento benevolente para ello, ¿no? Nos vemos y ahí estamos a la orden, y cuando quieras volvemos a hacer otra sesión, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Agradecemos a Livio Silva y a toda la comunidad de Me Conozco y Trasciendo. Gracias a todos por escucharnos y compartir este tiempo con nosotros. Encuéntranos en redes sociales como estarbien.life. Gracias por escucharnos, unirte a nuestra comunidad de podcast y compartir en redes sociales este tiempo con nosotros. Yo soy Isis Martín del Campo y te espero en el próximo episodio de La Caja Mágica. Bendiciones para ti. Hasta la próxima.